Advertencia: audio no apto para cardíaco. Antes de escuchar este testimonio, orar por cubrimiento con su Santo Espíritu. Esto fue antes de la mañana. Eran las 6 de la mañana que mi papá se iba para el trabajo. Yo me levanté nada más un ratito así y vi cuando apenas él se iba. Y bueno, me dormí de nuevo y entré fue en el sueño, donde dice que yo iba en una escalera. Yo iba bajo una escalera que estaba oscura, pero yo tenía que pasar por ahí. Y en eso que yo iba a bajar la escalera, me dio un paro al corazón. Y mi alma salió de mi cuerpo. Y en eso mi alma iba en un abismo, un hueco negro. Iba bajando y bajando y yo lloraba. Yo decía, ¿yo ahora para dónde me voy? Ya yo sabía que era para el infierno. Y entonces yo lloraba y yo le decía, Señor, ten misericordia de mí, yo no me quiero quedar aquí. Y yo escuchaba cómo la gente gritaba y gritaba y gritaba. Y en eso yo me iba cayendo, yo no me quería caer y eso era un hueco profundo. En eso yo lloraba y yo decía, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y yo escuchaba cómo la gente gritaba. Y de ahí veo una luz blanca que venía hacia mí. Y esa luz blanca se me acercaba y me agarró de la mano. Y yo no veía la luz nada más cuando íbamos bajando. Y yo le decía, Señor, yo no quiero llegar ahí. Y su voz me dice, tienes que pasar por esto. Y iba más, y bajaba más, y bajaba más, y yo me agarraba duro. Yo, Señor, no me dejes aquí. Y seguíamos bajando, y seguíamos bajando. Y bajamos, y llegamos allá abajo. Y yo veía unos cuartos. Y en uno de los cuartos había un poco de gente que sacaba las manos como para agarrarse del Señor. Y yo los miraba y yo apretaba la mano de Jesús y decía, no me sueltes, no me dejes aquí. Y en eso íbamos caminando y seguíamos caminando y paramos en un cuarto. Y él me soltó de la mano y me dijo, tú tienes que pasar por esto para que hables. Y llegamos al cuarto y había un demonio ahí. Y yo le decía, Señor, a mí no me dejes aquí, yo no quiero sentir esto. Y luego entré y el demonio me agarró la mano. El demonio me agarró la mano y me dice, tengo que hacerlo. Yo no le veía su cara, pero yo sabía que era un demonio. Él agarra y me hace una cruz aquí en la mano. Y empieza a cortarme los dedos. Y yo lloraba porque me dolía. Me cortó uno por uno de mis dedos de mi mano. Y me empezaba a cortar los dedos y yo le decía, suéltame. Suéltame, y no me soltaba, yo no tenía más fuerza que ese bicho. Me cortaron todos mis dedos de mi mano y yo me iba ahí. Y me dijo que eso no era todo. Me agarró los pies y me vuelto y me hizo la X. Y me cortó mi dedo de mis pies. Y yo lloraba, y yo lloraba, y yo le decía, Señor, ten misericordia de mí, no te olvides de mí, yo estoy aquí. Y yo escuchaba a lo lejos su voz. Y me dolía mis pies y yo me paré de ahí, yo salí del cuarto. Y yo veía como la sangre corría por mis pies. Luego de eso yo salí y el Señor vuelta y me toma de la mano. Vuelta y me toma de la mano y me dijo, es necesario. Es necesario. Y yo caminé de nuevo y yo, Señor, vámonos, yo me quiero ir de aquí, yo no soporto un minuto más.
Y yo caminaba con él y yo más me agarraba. Yo tenía miedo. Yo tenía miedo de que me dejara ahí. Luego de eso, seguimos caminando y yo miraba los cuartos, había diferentes cuartos. Y yo volteaba a mirar uno de los cuartos y en ese cuarto había un demonio y había gente. Y el demonio que yo miré me quedó mirando fijamente. Era un demonio negro. Tenía las orejas puntiagudas y los ojos horribles, daba miedo. Eran unos ojos atemorizantes. Tenía los ojos verdes pero feos. Fea y las manos las tenía feas, horrible. Luego de ahí seguimos caminando y volteé a mirar a otro cuarto. Había muchos cuartos de diferentes cosas, diferentes demonios. Yo seguí caminando y yo, Señor, a mí no me dejes aquí. Luego llegamos a un hoyo, que era el hoyo alto. Así se llama ese hoyo, hoyo alto. Y me decía el demonio, me decía, tú tienes que subirte ahí. Y yo le decía, yo no me voy a subir. Yo no me voy a subir. Y el Señor me soltó nuevamente. Y me dejó ahí y yo veía como el Señor se alejaba. Y yo, Señor, no me dejes aquí. Y Él me decía, hija, es necesario. Luego ellos cortaron, era como una soga que tenían para subirse. La cortaron y me dijeron, súbete. Y yo no quería y me empujaban, me empujaban. Y yo en el intento de subirme, me resbalé. Y cada vez que me resbalaba me atravesaban un tubo. Un tubo me lo atravesaban por atrás. Y yo decía, no. Y era como si me estuvieran violando. Y yo gritaba, Señor, no me dejes aquí, no me dejes, papá. Y cada vez que ellos me empujaban, yo tenía que intentar de nuevo subirme. Y cada vez que intentaba me caía. Y cada vez que me intentaba me caía y eso me atravesaba. Y eso me dolía. Y yo decía, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, dame otra oportunidad. En eso Jesús regresó y lo logré ver. Era hermoso, precioso. Su cabello era dorado. Era lo más hermoso que yo he visto en toda mi vida. Y yo no veía su dulce hablar. Y yo lloraba y yo, Padre, ten misericordia de mí. Yo hablaré todo lo que tú me digas, papá, pero no me dejes. Y yo seguía caminando envuelta y me tomé de la mano. Tenía su vestidura blanca, ni una sola mancha. Su mano tenía esos huecos cuando lo clavaron por mis pecados y los tuyos. Él dice, yo me entregué por ustedes y no lo agradecen. Tienen la oportunidad y no la aprovechan. Esta gente quisiera la oportunidad que ustedes tienen. Y yo lloraba, y yo decía, Señor, vámonos ya yo me quiero ir de aquí. Y él me decía, es necesario. Y yo seguía llorando y yo no podía parar de llorar. En eso caminaba muy bien un cuarto. Estaba una de mis tías y yo decía, Señor, ¿por qué mi tía tiene que estar en este lugar? ¿Qué puedo hacer yo para que ella regrese? Era mi tía Nuri. Y yo lloraba, yo le decía, Señor, yo no la quiero ver a ella aquí.
Yo no la quiero ver aquí, yo no la quiero ver aquí. Yo lloraba al Señor, ¿qué puedo hacer yo? Y Él me decía, esto era necesario. En eso yo caminando y veo un lago así, un lago de fuego, un montón de gente de aquí del Chagre. Y yo lloraba y yo le decía, Señor, ¿por qué tanta gente que yo conozco? Y tú me la estás mostrando aquí, porque ellos están aquí. Y el Señor nada más me miró con su cara triste. Y yo decía, ellos están aquí por su desobediencia. Yo decía, yo reconozco que ellos están aquí porque ellos mismos lo buscaron. Ellos se apartaron de ti, yo lloraba. Y la gente gemía. Y lloraba y pedía, Señor, misericordia, pero ya era tarde. Ya su tiempo había pasado. Y el Señor decía, si tienen la oportunidad, no la desaprovechen. No la desaprovechen. Y yo lloraba y yo no podía parar de llorar. Y en eso me muestra una joven de aquí del Chagre que está embarazada. No recuerdo su nombre. Y mi tía dice, allá en ese lago hay una joven que está embarazada, sáquenla que ella no puede estar aquí. Y los demonios se reían y dijeron, aquí en el infierno nadie es diferente, aquí todos pecaron y pasarán por lo mismo. Y ella decía, pero sáquenme si ella está embarazada. Y decía, aquí nadie es diferente, aquí nadie hace la diferencia, aquí todos son iguales, todos pagarán iguales. Y yo lloraba, y en eso uno de los demonios la sacó. Ella salió y la pusieron en otro cuarto, y la abrieron toda y le iban a sacar el niño. Yo no sé qué representa ese niño, pero se lo estaban sacando. Y nada más era sangre y chorro de sangre. Y esta joven lloraba. Y yo decía, Señor, ¿por qué ellas tienen que pasar por eso? Y el Señor nada más me miraba. Y nada más me miraba y yo, Señor, pero dime, tanta gente en este lugar que yo conozco. Y yo seguía llorando y el Señor me decía, nada más, es necesario que tú pases por esto. Y yo lloraba y el Señor, ya yo me quiero ir. Y decía, toda esta gente quisieran aunque sea un minuto en la tierra. Y la gente que está en la tierra no sabe ni siquiera lo que es el infierno. La gente ni siquiera se da cuenta de que yo estoy aquí a la puerta. En eso yo decía, Señor, yo me voy, ya yo no quiero sentir más esto, yo voy a hablar lo que tú pongas en mi boca, pero ya yo me voy. Y el Señor me dijo, anda y habla, y vuelta y me pone la misma escalera, y yo empecé a subir corriendo porque yo quería volver a mi cuerpo. Y yo salí corriendo, y cuando yo salí, había otra escalera, y en la escalera que yo me había muerto, que me había dado el paro, yo veía mi cuerpo allá, y habían, si mal no recuerdo, eran 6 jóvenes así, cholos, y yo decía, ella está muerta, y yo estaba acá en mi espíritu, y yo decía, yo no estoy muerta, y yo corrí lo más rápido que pude del temor que yo sentía, y me tiré sobre mi cuerpo. Y sentí nuevamente ese soplo de vida. Vi como mi mano se movía nuevamente. Y yo sentí, gracias Señor, porque tú me has vuelto la vida. Y yo me paro y le hablo a los jóvenes. El Cristo viene pronto. Del temor que yo sentía, yo quería hablar de una vez. Y los jóvenes me miraban y se reían. Y yo decía, si al Señor lo escupieron y le tiraron piedras, yo también voy a aguantar eso. Si él era Jesús y lo golpearon y lo crucificaron, yo también puedo aguantar todo lo que él aguantó. Y los jóvenes se reían y yo les hablaba y se reían, y yo había salido aquí en el Tecal.
En eso, cuando yo iba caminando para allá abajo, iban los jóvenes y yo me iba corriendo detrás de ellos y ellos corrían y nadie me escuchaba. Había uno que sí paró y le quité los audífonos y le digo: yo no sé qué problema tú estás pasando, pero no reniegues de Dios, que gracias a Él tú estás vivo. Y el joven nada más se me reía y entré donde Johanna y había un culto. En ese culto estaba Ana y Karina. Y entré y yo le dije, Ana me dice: ¿y tú estás invitada a este culto? Y yo le digo: no, pero la palabra de Dios es para todos. Y ella me decía: si tú vas a estar aquí, yo no voy a estar. Y yo le decía: Cristo viene pronto, no es para discordia. Y ella seguía peleando. Y yo: Señor, Ana, si yo te he hecho algo, te pido perdón. Y ella se me reía, Johanna, tú podrás reírte ahorita, pero en el infierno nadie se va a reír. Y ella se me reía y Karina se me reía y sale Johanna y me dice: Diana, ¿qué es lo que pasa? Y yo le empecé a decir y Johanna me escuchó y otra joven de Vida Unida, pero todos los demás se reían. No importa quién se ría de las personas que empiecen a hablar de Dios, no importa, si Dios todo eso lo soportó, nosotros también podemos. Dios me dijo que Él está conmigo. Yo tengo 17 años apenas y he pasado tanto dolor, tanto sufrimiento, pero Él me dijo a mí que está conmigo a pesar de todo. Él no va a dejar ninguno de sus hijos solo. Él no va a dejar ninguno de nosotros solos. Solo tenemos que seguir peleando. Porque lo que hay en el infierno, nada es bonito, nada. El mundo es solamente un espejismo que el diablo nos pone. Él todo nos lo pone bonito. Pero el infierno es algo horrible, yo no quiero saber de eso. Y yo me levanté y apenas me levanté le dije a mi mamá y yo solamente era llanto. Pero hay que estar preparado.